Bien, lo siguiente que vamos a ver es la factorización, pero previo a eso hay un tema importante que me interesaría comentarles y estudiar un poco, así bien a grandes rasgos igual, y que es un tema que ustedes tienen que manejar de la mejor manera posible para poder realizar este tipo de álgebra matemática que tiene que ver justamente con la factorización. Esto es la descomposición de números en factores primos. ¿Esto a qué se refiere? Aquí cualquier número, por muy grande o muy pequeño que sea, siempre se puede escribir como el resultado de una multiplicación de dos o más números, ¿ya? ¿Cuáles van a ser esos números? Bueno, van a ser números que no se puedan seguir dividiendo, por eso se llaman factores primos. Tienen que recordar que los números primos son aquellos números que se pueden dividir por uno y por sí mismos y por ningún otro más, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace este proceso? Bueno, este proceso consiste simplemente en ir dividiendo el número, por ejemplo acá, el 128 que yo anoté, lo vamos a ir dividiendo hasta que ya no se pueda más. Y vamos a ir escribiendo como el resultado de esas divisiones. Es decir, una de las cosas importantes que, al menos como yo lo veo, como me gustaría que lo estudiaran, es que tenemos dos posibilidades, que el número sea un número par o que el número sea un número impar. Si es un número par, yo entiendo que inmediatamente se puede dividir por 2. Entonces, como es par, yo puedo escribirlo como la mitad por 2. La mitad de 128 son 64. O sea que lo puedo escribir como 64 por 2. Y eso es el mismo resultado. De esos dos factores que yo voy a escribir, uno de ellos ya es primo, que es el 2. Por lo tanto, ese 2 lo voy a mantener en el tiempo. Mientras que el 64, que nuevamente es un número par, lo voy a poder volver a dividir por 2. Eso me da 32 por 2. Pero ojo, que ese primer 2 también lo mantengo ahí, ¿ya? 32 por 2, estos dos de aquí me dan 64. Y 64 por 2, 128. No he perdido el hilo. Y ahora saqué otro 2. Y voy a seguir dividiendo lo que no sea factor primo, en este caso el 32. Y el 32 vuelve a ser un número par. O no. 16 por 2 me da 32. Y ya tenía 2 previamente. Sigo dividiendo. El 16 es 8 por 2. Y ya tenía 2 previamente. ¿Ya? El 8 es 4 por 2. Y ya tenía 2 previamente. Y el 4, perdón, es 2 por 2. Ya tenía 2 previos. 3, 4, 5. Fíjense que acá me dio la casualidad de que son puros 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y eso lo vamos a escribir como una potencia. El 2 elevado a 7. Es decir, si el 2 lo multiplicamos 7 veces por sí mismo, me va a resultar 128. ¿Ya? Bueno, pero no en todos los casos va a dar el mismo número siempre, sino que van a dar diversos factores primos, como el caso del 39. Veamos el 39. 39, entonces va a ser... 39 es un número impar, entonces pensemos que se puede dividir por 3. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 39? Eso va a caber 13 veces. 3 por 13 me da 39. Y resulta que el 13 es un número primo, no se puede dividir más. Y el 13 también es un número primo. Por lo tanto, esa es la única o la máxima descomposición que yo puedo hacer de este caso del 39. Y ahí queda. Esos son los factores primos del 39. ¿Ya? Entonces, así es como lo puedo dejar hecho. Luego de eso, lo dejamos ahí, la factorización, la descomposición de números en factorizados. Pensemos en otro caso, por ejemplo 45. 45 se puede escribir como 9 por 5. De estos dos números, el 5 es un factor primo, ya no se puede descomponer más. Y el 9 se puede descomponer en 3 por 3. Entonces yo lo dejo escrito de esa manera. Está escrito como multiplicación o como producto de factores primos. Eso lo voy a ocupar para poder factorizar. ¿Ya? Esa es una primera idea. Bien, vámonos entonces ahora de frentón a lo que es la factorización. Factorizar entonces significa volver a escribir una expresión algebraica. Por ejemplo,
eso, volver a escribirlo como el resultado de dos multiplicaciones o más, quizás. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos acá a hacer la primera factorización, número 1, que se llama el factor común. ¿Ya? Y esto es muy importante, sobre todo para el tema de la utilización de la descomposición de números, en esos factores primos. ¿Ya? Sobre todo en esta. El factor común significa sacar todo lo que se repita o todo lo que aparezca en términos comunes en cada término de esta expresión algebraica. Si ustedes se fijan acá, lo que tiene en común cada término de esta expresión es la letra, a pesar de que no tienen el mismo exponente, ¿ya? Solamente estoy viendo que es en común la letra X. Pues bien, para sacar el factor común de esa expresión algebraica, lo que voy a tomar es esa letra. Voy a escribir un paréntesis, pero aquí hay que tener un ojo. La letra que yo saque, tengo que colocarle siempre un exponente. ¿Y cuál va a ser ese exponente? Ese exponente siempre va a ser el de la letra con el exponente más pequeño. Es decir, fíjense acá que ustedes tienen x elevado a 2, acá está el x elevado a 1, que recuerden que el 1 no se anota, y tenemos x elevado a 3. El más pequeño es el 1, por lo tanto voy a escribir x elevado a 1. Luego de eso empiezo a decir, si acá yo tenía x elevado a 2 y me llevé x1, pues bien, ¿cuántas me quedan? Me queda x elevado a 1. Recuerden que acá si yo vuelvo a multiplicar, x por x, x2 me va a quedar. Más, acá tenía x elevado a 1 y me lo llevé. ¿Qué es lo que me queda? Me queda el 3. Más, acá tenía el 2 primero lo mantengo porque no le hago nada. Y el x3, de esas 3x me llevo 1, me quedan x2. ¿Ya? Y ahí está factorizado con el factor común. Y está escrito como la multiplicación o el producto de dos términos. Acá tenemos uno y acá tenemos otro. ¿Ya? Eso es el factor común. Pero el factor común puede ser no solamente con el caso de las letras, sino que también puede ser solamente el número. ¿Ya? Aunque también vamos a ver que va a ser, en el fondo, números y letras. Pero supongamos en el caso del número, para ocupar lo anterior de la descomposición de números. Por ejemplo, 4x cuadrado más 8y menos 20j. Si ustedes se fijan en la parte literal de esta expresión o de cada uno de estos términos, son todos distintos. Por lo cual no hay ningún término común en términos en cuanto a las letras. Pero sí los números. ¿Por qué? Porque el 4 es un número par, el 8 es un número par y el 20 también es un número par. Entonces, imaginariamente los voy a descomponer. Pero miren, voy a descomponer primero lo más grande. El 20 se puede escribir como 4 por 5. Y el 8 se puede escribir como 4 por 2. Y si ustedes se fijan acá, el 4 yo lo puedo escribir como 4 por 1. Y fíjense qué es lo que tenemos en común en el caso de los números. El 4. Por lo tanto, como ese es el término común, yo lo saco. Voy a decir 4 y abro mi paréntesis. De acá, si me llevé ese 4 me queda 1 y me queda el x cuadrado. O sea, 1x cuadrada. Más, acá en el fondo esos signos los respeto dentro. De acá me llevé el 4 y me queda 2y. Menos, y de acá me llevé el 4 y me quedan 5j. 5j. Y listo, está factorizado por el factor común. Entonces ahí tenemos el factor común, ¿ya? Y por último puede salir el caso de que esté tanto con letras como con números. Por ejemplo, vamos a poner el mismo caso anterior, pero vamos a ponerle letras iguales. Voy a ponerle menos para variar un poco. Bueno, dijimos, descomponemos los numeritos.
y en el caso de las letras ocupábamos la letra con el exponente más pequeño. Por lo tanto, va a quedar x3 para la letra y para el número el 4, que es lo que se repite en todos entonces. ¿Cierto? Perfecto. De acá, ojo acá, por favor. Si me llevé el 4x3, que es lo mismo que el primer término, para volver a eso tengo que multiplicarlo siempre por 1. Siempre que ustedes saquen un término completo, lo que quede dentro de él es el 1. Porque 1 por todo eso, vuelvo a todo eso. ¿Ya? Más. En el caso del número me quedaron 2, y de las x5 que tenía me llevé 3, por lo tanto me quedan 2. Menos, en el caso del número me quedan 5, y de las 7x que tenía me llevé 3, me quedan 4. Y ahí está factorizado por el factor común. Bien. Segundo tipo de factorización. Segundo. Se llama diferencia. Diferencia por resta de cuadrados. Se van a ver dos términos que están al cuadrado. De esta manera. Que es lo contrario de la suma por su diferencia. Y que voy a obtener siempre dos paréntesis, uno positivo, otro negativo, con los términos sin estar al cuadrado. Ahora, el orden acá positivo y negativo da lo mismo, puede ser primero negativo y después positivo, eso no importa. Ejemplo, x cuadrado más, perdón, y siempre menos 4. Entonces tengo que tratar de escribir los dos términos como el resultado de algo al cuadrado. Ese ya está escrito, x cuadrado. Pero el 4, ¿qué número elevado a 2 me da 4? El 2. 2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser mi A y mi B? Ya los tengo. Los numeritos que yo encontré acá. El X y el 2. Y los dos el X y el 2. Y listo. Ahí está factorizado por diferencia de cuadrados. Esta es la más fácil, nuevamente. Es lo contrario de la suma por su diferencia. Y siempre son dos términos que se están restando y ambos términos son el resultado de elevar algo al cuadrado. ¿Ya? Eso es todo. Número 3. Este se llama trinomio cuadrado perfecto. Acá lo pueden identificar de acuerdo a lo siguiente. Son tres términos. Pero de esos tres hay dos que están elevados al cuadrado. Generalmente van a ser los extremos, aunque pueden estar en distinto orden, ya así que no se pierdan. Analizo los tres, y de esos tres siempre hay dos que están al cuadrado. Aquí ya tengo uno, que es la x elevada al cuadrado. El 6x no hay ningún número que elevado al cuadrado me dé 6x, pero en el caso del 9 sí. 3 al cuadrado me da 9. Entonces, lo que yo voy a hacer, ¿cómo se factoriza esto? Es un solo paréntesis que va a quedar al cuadrado. ¿Ya? Ahora, van a ser estos valores, pero antes de anotarlos acá adentro, lo que tengo que fijarme es lo siguiente. Ya tengo dos valores al cuadrado. Ahora lo otro que tengo que hacer es multiplicar estos numeritos que están adentro. 3 por x me da 3x. Y si el doble de eso, siempre es el doble. Si siempre es el doble de eso, por ese numerito chiquitito, acuérdense. Si el doble de eso me da justo ese numerito que está aquí independiente, que no hemos ocupado todavía, entonces está correcto. 3x, o sea, 3 por x me da 3x. Y 3x por 2 me da 6x. Entonces está correcto. Una vez que compruebo que está correcto, anoto estos numeritos que tengo acá, en estos paréntesis en verde. X y 3. ¿Y qué signo va ahí? Bueno, ahí siempre va a ir el signo del término que ocupamos al último. Más. ¿Ya? Siempre va el término de ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo van a identificar? Primero porque son trinomios, tres valores. De esos tres valores hay dos que están al cuadrado. Siempre, dos que están al cuadrado. Por último, tenemos el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Ya? Acá también es un trinomio. Pero la diferencia es la siguiente. De estos tres términos hay uno solo que está al cuadrado.
solo uno, ¿ya? Que generalmente va a ser la letra. El otro, los otros dos no son al cuadrado, por lo tanto, ¿cómo lo voy a trabajar? Lo voy a trabajar de la siguiente manera. Voy a decir entonces, voy a buscar siempre dos numeritos, porque este trinomio de la forma es lo contrario del producto de binomios con término en común. Y el trinomio cuadrado perfecto es lo contrario de la suma, del cuadrado de binomio. Entonces acá siempre tengo que buscar, primero este numerito, dos números que multiplicados me den 6 positivos, pero que al mismo tiempo, si yo los sumo, me tiene que dar 5 positivos. Entonces busco todas las combinaciones que me den 6. Por ejemplo, 6 por 1, menos 6 por menos 1, también me da 6 positivo. Puede ser 2 por 3 o puede ser menos 2 por menos 3. Ahora, de esas 4 combinaciones que yo nombré, tiene que haber una y solo una, que cuando yo sume esos numeritos me da 5 positivos. Por ejemplo, el 6 más 1, 6 por 1 me da 6 y 6 más 1 me da 7, no me sirve. El menos 6 por el menos 1 me da menos 6 positivo también, pero menos 1 más menos 6 me da menos 7, tampoco me sirve. Luego, el menos 2 por menos 3, si yo lo sumo me da menos 5, no me sirve porque tiene que ser más 5. Y el 2 por 3, si yo sumo 2 más 3 me da 5. Por lo tanto es 2 por 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá al final? Vamos a anotar dos paréntesis. A cada uno le vamos a asignar X solamente, sin el cuadrado. Y vamos a anotar los numeritos que encontramos con los respectivos signos. Ambos tienen que ser positivos. Y listo. Ahí está factorizado en un producto de binomio con término en común. ¿Ya? Esa es la idea, muchachos. Así que espero que les haya quedado más o menos claro el procedimiento. Ahora yo les voy a juntar también algunos ejercicios resueltos para que los puedan observar. Y la guía va a tener muchos ejercicios para que practiquen esta materia. Ahora, es muy importante que esta materia la vean con harto detalle y la practiquen mucho, porque lo vamos a ver a lo largo del tiempo. De aquí a cuarto medio esta materia se trata y no se puede olvidar nunca, ¿ya? Porque tiene mucha aplicación. La siguiente clase, la siguiente unidad, vamos a ver algunas aplicaciones de esto y vamos a seguir avanzando en la materia. Así que espero que les quede muy claro, que les haya servido esto del estudio y nos vemos en la próxima unidad. Hasta pronto.